Gloria a Dios. Jonás capítulo 1, desde el verso 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Quiero decirles que hay 2 tipos de tormentas en la vida. Vamos a comenzar viendo este primer tipo de tormenta. Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre de Dios. Jonás era un hombre que llamado profeta menor, pero era un varón que recibía mensaje de Dios para ser entregado al pueblo de Israel o a otros pueblos. En esta ocasión Dios llamó a Jonás para darle un mensaje respecto de Nínive. Nínive era un pueblo que se había olvidado de Dios. Nínive era un pueblo que se había alejado del camino de Dios. Nínive era un pueblo que estaba haciendo su propia voluntad, estaban tomando sus propias decisiones, se habían olvidado de los mandamientos de Dios, se habían olvidado de lo que en un principio Dios había hecho con ellos, se olvidaron del propósito de Dios para ellos y siguieron su propio camino. Entonces estaban ellos arriesgándose a sufrir la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, porque le quiero decir que quien recibe a Dios como su Señor y Salvador, y si se aparta, no va a tener un camino bendecido, no va a tener un camino de prosperidad, sino que va a tener un camino que va a ser dificultoso, un camino que conduce a un final horrendo. Entonces Dios levantó a Jonás y le dijo: quiero que vayas a Nínive y les adviertas que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados, que me busquen, que me honren, que me adoren. Dile que si no se arrepienten, sufrirán, van a perecer, van a morir. Ese fue el mensaje de Dios para Nínive a través de Jonás. Y Jonás decidió que no fuese así, porque Jonás dijo: ¿qué si Dios no los va a matar? Dios se va a arrepentir de matarlos y yo voy a quedar mal parado. El problema de los predicadores, el problema de los hombres de Dios que tienen un mensaje, cuando ellos deciden
si entregan o no el mensaje. Cuando ellos deciden si hacer o no hacer la voluntad de Dios, el predicador tiene una gran responsabilidad de entregar el mensaje que Dios le está dando para el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando Jonás comienza a pensar, a cavilar respecto de si entrega o no el mensaje, porque como Dios es bueno, va a hacer que estas personas al final no mueran, como era el mensaje, que si no se arrepentían iban a morir. Y Jonás dijo, yo voy a quedar mal. El gran problema que tenemos hoy en los distintos púlpitos donde se predica la palabra de Dios es que muchos predicadores están pensando cómo va a resultar para ellos la predicación de ese mensaje, y entonces el mensaje que Dios le entrega y ellos no lo quieren entregar simplemente porque no quieren quedar mal con la gente. Quieren entregar un mensaje que a ellos les acomode, un mensaje que a ellos les haga quedar bien ante el público, ante la congregación. Son verdaderos Jonás, que no quieren hacer la voluntad de Dios, aunque tienen un llamado de Dios a predicar el Evangelio, como está escrito en la palabra, sin embargo lo van torciendo, lo van cambiando, lo van amoldando a sus necesidades. Dios tenga misericordia de esas personas. Entonces Jonás decide, no, yo no voy a entregar ese mensaje porque Dios lo va a perdonar igual. Entonces, ¿qué hace él? Decide no ir a Nínive, decide ir a otro lugar que se llama Tarsis. Y compra boleto en barco para ir a Tarsis. Y se va a Tarsis. Se embarca para Tarsis. El punto es que cuando va en el barco se produce una tormenta, pero una gran tormenta, no una cosa poca. Es tan fuerte que ellos empiezan a tirar del barco todas las cosas que llevan, toda la carga que llevan, que son cosas tal vez para vender, cosas incluso para comer, empiezan a tirar del barco. Todo es una gran pérdida, ellos temen por su vida. Todo lo que haga peso lo tiran al agua porque el barco se hunde. Las olas eran de tal tamaño que el agua entraba y no daban abasto para sacar el agua del barco. Entonces, a más agua, más peso, entonces tenían que aligerar la barca y fueron botando. Era una gran pérdida. Todo lo que llevaban para comerciar lo perdieron. Todo lo que llevaban para comer lo perdieron. Y no había solución. Ellos eran marineros experimentados, eran marineros que sabían de la navegación en barco. Ellos sabían cómo enfrentar tormentas, eran expertos en eso. Sin embargo, esta tormenta no sabían cómo enfrentarla. Ellos temían por su vida. Y ya no teniendo nada más que hacer, porque hay veces que el hombre ya no tiene nada más que hacer. La mujer no tiene nada más que hacer y se rinde. No hay más. Entonces dice la Biblia que de acuerdo a las creencias de ellos echan suerte para ver por qué causa. Ellos sabían que esta tormenta, que era rara, que era extraña, que no era igual a las otras tormentas, estaba siendo producida por una fuerza mayor. Estaba siendo producida por la responsabilidad de alguien en el barco. Gloria a Dios. Mira qué interesante, porque a veces nosotros sufrimos situaciones que no deberíamos sufrir, pero las sufrimos porque desobedecemos a la voz de Dios. Nuestro camino se vuelve tormentoso porque no obedecemos a la voz de Dios. Nuestro camino se vuelve un caos, nuestra vida se vuelve un caos porque estamos en la barca incorrecta. No estamos en la barca que teníamos que estar, no vamos al destino que teníamos que estar, no vamos al punto donde deberíamos ir. No estamos encaminados en el camino que Dios puso delante de nosotros. Estamos yendo a un lugar diferente. Estamos desobedeciendo a la voz de Dios. Cuando eso ocurre, hay un tipo de tormenta, y este es el tipo de tormenta, un tipo de tormenta que es caótica, que viene a amenazar nuestra existencia. Porque te digo una cosa, si no obedeces al mandato de Dios, si no obedeces a la voz de Dios, ¿para qué Dios te va a querer? Si no quieres estar en el propósito divino, si no quieres estar en el camino que Dios te trazó, ¿por qué Dios debería mantenerte la vida? ¿Sí me escucha? Hay gente que se ha desviado del propósito divino, gente que se ha desviado del camino de Dios, que compró boletos para Tarsis cuando tenía que ir a Nínive. Hay gente que dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque a mí no me parece que esté bien lo que Dios me está mandando. Yo tengo mis propias decisiones, soy una persona libre, yo decido ir a Tarsis, no voy a ir a Nínive. Eso es un tipo de tormenta, una tormenta autoprovocada, que nosotros la provocamos, que nosotros la generamos por nuestra desobediencia. ¿Y cuánta gente que me escucha hoy está viviendo tormenta en su vida porque simplemente decidió no obedecer a Dios? Simplemente decidió no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y en medio de la tormenta
claman y hacen un montón de cosas y no quieren aún reconocer que es por su desobediencia lo que están viviendo. Gloria a Dios. La Biblia dice que los marineros, los encargados de la nave, ya no tenían nada más que hacer, ni una otra cosa. Habían hecho todo lo que ellos sabían, habían bajado las velas, habían tirado toda la carga que llevaban, habían sufrido pérdida terrible. No daban abasto sacando el agua de la embarcación y la embarcación se hunde. ¿Sabe que los barcos tienen un nivel para flotar? Si ustedes se dan cuenta y miran las naves de los puertos, las naves están pintadas de dos colores. Un primer color es la parte que se ve, que está sobre el agua. Es un segundo color, que está debajo del agua. Y eso le da un indicio a la gente cuánto está pesando, cuánta carga está llevando, cuánto soporta la navegación, hasta dónde puede bajar la carga. Y cuando van sobrecargados, si se le suma el agua de la tormenta, esa embarcación no soporta el peso, se empieza a hundir. ¿Cuántos ya pasaron el límite y comienzan a hundirse porque están en desobediencia? Comienzan a dejar de soportar la situación porque no están en el propósito correcto. Dios quiera que usted que me escucha ahora, usted esté en el propósito correcto, en el propósito de Dios. No esté yéndose a Tarsis, sino que esté yendo a donde Dios lo mandó, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es un tipo de tormenta. Y ya habiéndose perdido ellos, no había nada más que hacer. La opción es otra. Si ya lo físico lo hicieron, ya alivianaron la carga y tuvieron la pérdida, botaron lo que estaba de carga del barco, bajaron las velas, están sacando el agua como pueden y ya no hay nada más que hacer, igual se hunden ante la inminente muerte. Ellos deciden echar suerte, se van a lo espiritual y dice que echaron suerte y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos, no lo sabían, pero para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Aquí hay alguien en la barca, hay alguien que está provocando esto, nos está afectando. Hay alguien que está provocando esto y nos está afectando a nosotros. Fíjate que las decisiones espirituales que tú tomas no solamente te afectan a ti, también afectan positiva o negativamente a otras personas. ¿Has considerado eso? Lo que tú decides te afecta a ti, pero también afecta espiritualmente a otras personas. Puede ser de bendición o puede ser de maldición según la decisión que hayas tomado. Si decides por Dios, por las cosas de Dios, o decides en contra de las cosas de Dios. Veamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Fue descubierto Jonás. Y Jonás dice: sí, es por causa mía. Ellos le preguntan: decláranos, dinos, ¿qué está pasando aquí? Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces? Dinos, ¿en qué gastas tu tiempo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mira, esas preguntas son muy especiales. Porque como gente de Dios, como pueblo de Dios, tenía un oficio que cumplir. Tenía que ir a predicar, tenía que ir a entregar un mensaje, pero estaba yendo para otra parte. ¿De dónde vienes? Viene de un punto, viene de una situación y decidiste mal, no deberías estar en el barco, pero ¿de dónde vienes? ¿Dónde fue que decidiste venirte para Tarsis? ¿Qué haces? Si Dios te mandó a Nínive, ¿qué haces yendo para Tarsis? Es por eso que nos está sucediendo todo esto. Y él le respondió: soy hebreo. Era pueblo de Dios y temo a Jehová, y lo identifica: Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, a ese que hizo todas las cosas, a ese yo sirvo. Yo soy de él, yo le sirvo a él. Y aquellos hombres, ¿qué pasa cuando escuchan esto? ¿Qué pasa cuando ellos saben a quién él está desobedeciendo? Dice: temieron sobremanera, porque ellos sabían cómo era Jehová, cómo era el Dios al cual Jonás servía. Ellos sabían lo poderoso, lo habían oído. Por eso es importante predicar la palabra. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, porque la gente debe enterarse que hay un Dios, debe enterarse de lo que ese Dios hace.
Debe comunicarse la palabra del Señor por donde sea, para que la gente escuche. Estos hombres habían escuchado de Dios, aunque no le servían, pero reconocieron que Él era el Dios de Jonás. Sabía cuán poderoso era el Dios de Jonás. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, escuche bien, ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado ya antes de embarcarse. En algún momento, Jonás le había dicho, voy para Tarsis, voy huyendo. No, tenía que ir a Nínive, pero voy para Tarsis. Ya ellos sabían que Jonás iba huyendo. Entonces dice que le preguntan, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. La cosa no había terminado. Todavía iba más y más peor. Iba empeorando. No había terminado. Es que sabes, cuando vas en contra de la voluntad de Dios, contra el propósito de Dios, nunca se termina. Te pasa una, te pasa otra, te pasa otra, te pasa otra, te pasa otra. Nunca se va a terminar hasta que reconozcas el error de tu camino. ¿Me estás escuchando, iglesia? La cosa mala no se termina hasta que tú decidas enmendar tu camino. Hasta que tú dices, yo soy el culpable. Yo he desobedecido. Hasta que haya un reconocimiento de tus pecados. ¿Me está escuchando? La cosa no se arregla hasta que tú dices, yo me equivoqué. Yo desobedecí. No hay una solución que el reconocimiento. Jonás reconoce. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. ¿Sabe? Él está diciendo, yo soy el problema. Por causa mía es que esto está sucediendo. Por causa mía. Si me echan al mar, a ustedes las cosas se les va a calmar. Hemos oído y hemos predicado y hemos visto cómo una mujer de Dios, un hombre de Dios, resulta en bendición en muchas situaciones. De pronto usted va a comprar un almacén, en el almacén no hay nadie. Pero llega usted, ¿y qué es lo que llega con usted? ¿Qué dice la palabra que la acompaña siempre? El bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Usted llega a un lugar y el bien y la misericordia llega allí. Y cuando no hay nadie, usted está comprando y se empieza a llenar el negocio, se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar. Usted trae bendición. En un lugar, hay situaciones difíciles y llega el hombre de Dios, llega la mujer de Dios y la cosa empieza a cambiar para bien porque ese hombre, esa mujer trae bendición. Lo dice la palabra, serás bendito al entrar. Usted entra a un lugar y la bendición de Dios entra con usted. Usted sale del lugar y la bendición de Dios sale de ese lugar, se va con usted. Eres portador de bendición, eres portadora de bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces Jonás, sabiendo eso, dice, échenme al mar y se le va a acabar el problema. El mar se le va a aquietar. Yo soy la causa. Hermanos, que tenemos que entender que somos usados para bendecir, pero también somos usados para que la gente le produzca cosas negativas. Cuando estamos en desobediencia, no estamos en bendición. ¡Qué terrible! Cuando hay alguien en desobediencia, acarrea maldición tras maldición. Dios te ayude hoy para que cortes con la maldición. Échenme al mar y el mar se les aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Dieron la vuelta. No podían seguir el viaje por varias razones. Una, porque la tormenta no se calmaba más, adentro era más terrible la tormenta. Dos, ya no tenían provisiones para el viaje, no tenían alimentación para el viaje. Tenían que reaprovisionarse, entonces dan la vuelta. Y ellos están trabajando, pero era tal la tormenta que tenían miedo de no llegar a la orilla. Dice aquellos hombres, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No podían dar vuelta a la nave, no podían girarla para que se volviera. El viento era contrario, la fuerza, las olas, no lo dejaban maniobrar la nave. Qué difícil, qué tremendo cuando no estás en el propósito de Dios. No puedes cambiar las circunstancias, lo que te espera es hundirte, lo que te espera es la muerte. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces,
aunque trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron ¿a quién? A Jehová. Sabían que Jonás era el causante, sabían que el Dios de Jonás era Jehová. Entonces claman a ese Dios. Si Dios está provocando, Jehová está provocando la tormenta a causa de Jonás, entonces claman a Jehová. Dice que entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, Señor, no queremos morir a causa de Jonás, pero tampoco queremos matar a Jonás. No ponga sobre nosotros la sangre inocente. Están diciendo: nosotros no tenemos la culpa. ¿Por qué vamos a pagar nosotros? ¿Por qué vamos a morir nosotros? No tenemos la culpa. ¿Pero por qué vamos a matar nosotros a Jonás? ¿Por qué va a pasar un cuchillo por su garganta? No queremos matarlo. No eche sobre nosotros la sangre inocente. Hay dos problemas ahí. Ellos se están hundiendo, van a morir. O mueren ellos, o muere Jonás. Pero ellos no quieren matar a Jonás, no son asesinos. Qué tremendo embrollo cuando tienes a alguien que desobedece a Dios. Qué terrible, qué terrible. Cuando hay una persona alcohólica, vives con una persona alcohólica que no quiere someterse a Dios, no quiere entregar su vida a Dios, y todo el dinero que gana, que a veces el dinero de la casa, de la familia, y lo gasta en licor, lo gasta con sus amigos. Qué terrible. Qué terrible cuando tiene un familiar metido en las drogas y tienes que andar guardando todas las cosas, y tu casa comienza a hundirse, no puedes comprar nada. Todo lo que compra, esa persona te lo roba, te lo saca, lo vende para comprar droga. Qué terrible cuando alguien no está en el propósito de Dios. Toda la barca se hunde. Tú no eres el drogadicto, tú no eres el alcohólico, pero toda tu barca se hunde, toda tu casa se empieza a hundir. Qué terrible. Entonces ellos claman: ¿por qué vamos a pagar nosotros? Qué terrible cuando tienes en casa a alguien que trafica. Cuando llegan a hacer una redada, la persona que nunca ha traficado, pero porque vive en la casa, se va presa. Tu barca se hunde. Y si no cortas con eso, te hundes. Es el clamor de estos hombres. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Por qué nos hundimos nosotros? ¿Por qué yo tengo que pagar por los pecados de otros? Pero yo tampoco quiero matarlo. No queremos nosotros matarlo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tírenme al mar. Mira qué fuerte lo que voy a decir. Cuando tiene una persona que está en la droga, tienes que sacarlo de la casa. Tienes que llevarlo a rehabilitación o tu casa se hunde. Mira qué fuerte. Ese es el ejemplo de Jonás. El que está en desobediencia a Dios, el que está en maldición, si no te apartas de esa persona, tu casa se hunde. Alguien está traficando, está vendiendo droga. Si no lo echas de tu casa se hunde. Qué terrible. Este mensaje es muy fuerte. Hay gente que vive dándole oportunidad al pecador que no quiere arrepentirse, que está contra Dios, y le vive dándole oportunidad, y la casa se ha ido hundiendo. Pasa en los tribunales, pasa yendo a la cárcel, cosas que no tendría por qué vivir. ¿Me está escuchando? Qué terrible. Es que hay tormentas que nosotros provocamos por la desobediencia. Dios haga misericordia. ¿Cuánta gente hoy que me escucha está viviendo esta situación en su casa? No ha querido sacar de su lado a aquella persona que le trae solamente maldición tras maldición, porque esa persona no se quiere arrepentir. ¿Cuántas veces han intentado rehabilitarlo? ¿Cuántas veces han intentado que la cosa se arregle? Y no, esa persona, mientras no se arrepiente, mientras no entra en el propósito de Dios, solamente hay maldición. Y qué difícil para nosotros entendernos. Es difícil esa situación, enfrentarla. Estos hombres dijeron: vamos a morir. Y le preguntaron, después que supieron que era Jonás: ¿por qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste? Y él le dice: tírenme, y se les arregla el problema. Gloria a Dios. Entonces aquellos hombres, no pudiendo hacer más, clamaron a Jehová, le dijeron: te rogamos que no precamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor.
Y temieron todos, vieron la respuesta, tuvieron miedo. Temieron todos aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mira, hicieron sacrificio y en su adoración hicieron votos, hicieron promesas. Lo más probable es que las promesas sean, porque los votos son promesas, lo más probable es que la promesa, si tú nos sacas, si tú nos libras de la muerte, y ahí viene la promesa. Quizás dijeron, vamos a servirte, vamos a adorarte por siempre. Nosotros somos buenos para hacer votos cuando estamos afligidos. Prometemos una y otra cosa. Es bueno que si prometemos, cumplamos. Porque Dios cobra. Nos ayuda el Señor. Este es un tipo de tormenta, la que nosotros provocamos por nuestra desobediencia. Vamos ahora a ver otro tipo de tormenta. Vamos, por favor, a Marcos capítulo 4. Desde el verso 35. ¿En qué barca estás? ¿Estás en la barca correcta o en la incorrecta? ¿En qué barca estás navegando hoy? ¿Vas para el punto incorrecto o vas para el punto correcto? Marcos capítulo 4, verso 35. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca, lo mismo que la otra situación. Estaba llenándose de agua el barco, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora yo lo leo calmado, no tienes cuidado que perecemos, y yo creo que lo dijeron con desesperación. ¿Cómo usted va a despertar a alguien cuando usted está desesperado? Usted va y llega a la cama y dice, oye, despierta, ¿no te das cuenta de lo que está ocurriendo? No, reaccionamos según la situación, vamos, nos movemos rápido, gritamos, golpeamos la puerta, ¡ah! Con escándalo. ¿Cierto? Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Wow. ¿Cómo no tienen fe? Él estaba a un lado del mar. Y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ellos tenían una palabra de Dios. Vamos, pasemos al otro lado. Se suben a la barca. Están en obediencia. Están en obediencia, no están en desobediencia. Están haciendo lo que Dios les dijo que hiciesen. Pero cuando van atravesando el mar, se levanta una tormenta terrible. Y sabes, hay una tormenta que se produce producto de la desobediencia, pero aquí estamos viendo una tormenta que se produce producto de la obediencia. Mira, cuando desobedeces se levanta una tormenta, y cuando obedeces se levanta otra tormenta, que ya no es producto de la desobediencia, sino que es producto de la obediencia. Y la barca comenzó a hundirse, comenzó el viaje a tener dificultades. El viento le era contrario, le era adverso. ¿Y sabes tú que adversidad es uno de los nombres teológicos de quién? Del enemigo, porque a él se le llama adversario. Es uno de los nombres que se le da al enemigo. Entonces cuando se levanta, cuando tú estás obedeciendo a Dios y de pronto hay adversidad, es que el enemigo se levantó, porque él no quiere que tú llegues a donde el Señor te mandó. Él no quiere que tú hagas lo que el Señor te mandó a hacer. Entonces hay una tormenta que se levanta porque tú no quieres hacer lo que Dios te mandó a hacer, pero hay otra tormenta que se levanta porque tú sí estás obedeciendo, sí vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Gloria a Dios. Cuando esa tormenta, que es la adversaria, para que no llegues al punto donde Dios te mandó, tú estás obedeciendo, tú te dispusiste tu corazón y tú dijiste, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando.
y vas y te embarcas hacia el punto, te dije, el punto donde Dios te mandó. Dice, pasemos al otro lado. Tienes una palabra profética, tienes una palabra del cielo. Estás obedeciendo a un mandato del Eterno, estás obedeciendo a un mandato de Dios. Y te dispusiste y estás en ese viaje, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y de pronto hay una adversidad, hay un problema, hay una tormenta. El enemigo no quiere que tú llegues al punto que Dios quiere que tú estés. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo se opone para que tú no llegues al punto que Dios te mandó, en el punto donde Dios te quiere. Se opone, levanta vientos, levanta olas, te echa el agua dentro de la barca y tú estás preguntando, ¿y por qué si estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Yo estoy obedeciendo, estoy buscando, estoy orando, estoy llenándome de Dios, estoy haciendo devocionales, estoy orando, estoy ofrendando, estoy diezmando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está mal? No hay nada mal. Es que se te opuso un adversario. Es que el enemigo no quiere dejarte llegar al otro lado. Es que el enemigo no quiere que tú crezcas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero damos gracias a Dios por esa gente que a pesar de la adversidad sigue diciendo, yo voy a llegar donde Dios quiere tenerme, yo voy a subir donde Dios quiere que yo suba, yo voy a llegar al otro nivel donde Dios me quiere. Esta tormenta no me va a detener, esta situación no me va a parar. Yo tengo una palabra de Dios y voy a llegar como sea al otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la desesperación, ven que la barca se empieza a llenar de agua. Temen por su vida. El oleaje era tremendo, que el viento soplaba con tal fuerza que amenazaba con dar vuelta la embarcación. ¿Sabes? Hay dos cosas que son críticas en el mar. Si enfrentas mal una ola y cuando el viento viene a favor de esa ola. ¿Me escuchó? Imagínense que viene una ola para acá, así, en contra de acá. Y el barco no alcanza a ponerse de punta, está de costado. Aunque esté en diagonal, la ola lo levanta y el viento, y todo juega en contra y el barco se da vuelta y se hundió, se acabó. La fuerza de la ola y el viento huracanado, si te pillan atravesado, se finí, se acabó. De eso tenían miedo, entonces van a despertar al maestro. Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No ves que nos vamos a hundir, que vamos a morir? ¿Cuántas veces nosotros en nuestras oraciones le decimos así al Señor? Señor, ¿no estás viendo lo que estoy viviendo? ¿No estás viendo acaso lo que estoy atravesando? ¿Por qué no reaccionas, Señor? ¿Por qué no mandas a alguien? ¿Por qué no me das una palabra? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿No ves lo que estoy viviendo? ¿No ves la dificultad que estoy atravesando? He tratado de agradarte, he tratado de hacer lo bueno, y mira cómo me ha resultado, Señor. ¿Qué acaso tú no te preocupas por mí? Esa era la pregunta, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pero cuando Dios sabe que tú estás obedeciendo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Qué bendita esa palabra. Yo conozco tus obras. Yo sé que aunque tienes poca fuerza, sigues guardando mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, sigues obedeciendo. Aunque te es difícil, aunque ha venido otra y otra cosa, sigues en la barca correcta. No has comprado pasajes para Tarsis, sino que estás yendo para donde yo te dije que fueras. Yo sé que no vas en el barco para Tarsis. Yo sé que vas al lado donde yo te mandé. Estás obedeciendo, aunque hay dificultad, aunque es difícil, aunque las olas son grandes, el oleaje es grande, el viento es fuerte y todo amenaza. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Una de las cosas más frecuentes que Dios sale a responder antes de decir cualquier otra cosa cuando estamos en dificultades es la frase: no temas. Se lo dice a distintos personajes a través de la historia bíblica. No temas. Yo estoy contigo. No temas. Cree solamente. No temas. Dios tiene que reforzar eso porque sabe Dios que una de las armas más terribles en nuestra contra que el enemigo, el adversario pone en nosotros es el miedo. El miedo nos paraliza.
El miedo, ver la situación, la circunstancia nos paraliza, nos frena. Entonces Dios tiene que salir a decir, no temas. Pero para no temer hay que dejar de ver con estos ojos y empezar a ver con los ojos espirituales. No temas, yo estoy contigo. Entonces le preguntan, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando le dicen eso, lo primero que él hace es parar de tener aquello que le provoca miedo. Cuando tú dices, Señor, no tienes problema, o sea, no te causa cuidado lo que estamos sucediendo, lo primero que Dios hace es parar lo que te da miedo, porque con temor no puedes moverte. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ante una situación se corta, se queda ahí, no reacciona? El miedo lo paraliza. Tú sabes que hay que hacer algo. A veces hay alguien que se está ahogando con un pedazo de carne, con lo que sea, y uno se queda ahí como esperando que algo pase y no sabe qué hacer. Estuve en una situación como esa, más de una vez. Un primo mío, estábamos comiendo y él se atoró con un trozo de pollo y se queda así y empieza a poner los ojos raros y nosotros quedamos mirando y empieza a mover los brazos y nadie hacía nada. Estaba al lado mío, yo lo miro así extrañado, como esperando que hiciera otra cosa, no sabía qué hacer. Y el papá de él, un tío mío, estaba en la cabecera de la mesa y estábamos sentados en una banca. Detrás de nosotros había una pared, no había espacio para pasar. Entonces, ¿qué hace el tío? Extiende la mano y lo toma del pelo, y del pelo lo saca de ese rincón, y cuando logra ya sacarlo a donde él estaba, lo toma, lo saca a la cocina rápidamente, lo toma como por detrás. Y en la cocina le hace ese trabajo que no recuerdo en este minuto cómo se llama, pero le empuña la mano en la boca del estómago y con la otra se lo empuja. Y mi primo, éramos niños, teníamos 10, 11 años, se dobló y no pasó nada, lo vuelve a empuñar. En el segundo intento sale el trozo de pollo volando. Eso lo tenemos en la cabeza hoy día, lo hemos visto en televisión, de repente en las redes sociales, de cómo salvar una vida, etc. Pero ¿quién reacciona cuando pasa la situación? El miedo nos paraliza, Entonces, cuando estás así en esa situación, Dios lo primero que hace es parar lo que te da miedo. Te está hundiendo porque se acabaron todos los recursos y no hay cómo comprar nada, y ya te rinde y dices, Señor, sálvame. Y el Señor lo primero que hace es que te quita lo que te produce miedo y te envía o recursos o te envía el trabajo, te envía lo que sea. Lo primero que hace es calmarte el miedo, porque con miedo no eres nadie, te paraliza. Entonces le habló al mar, se calmó, le habló al viento, se calmó, y le dice a los hombres, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, Dios tiene una respuesta. ¿Sabes? Dios tiene una respuesta. Siempre Dios tiene una salida. A veces no la vemos. A veces estamos tan paralizados por el miedo que no vemos la salida. La situación es tan caótica que no somos capaces de reaccionar. Nos quedamos mirando. El miedo nos paraliza. Y Dios le pregunta a los discípulos, le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? Lo he dicho una y otra vez, el miedo no viene de Dios. El miedo es una herramienta de nuestro enemigo para paralizarnos. Por eso que Dios sale a decir muchas veces, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Luego le pregunta a ellos, a los que iban en la barca, ¿cómo no tenéis fe? Es decir, iban con Jesús en la barca, claro, iba durmiendo. Bendito Dios que Dios se humanó, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios se hizo hombre, y al hacerse hombre tenía cansancio como nosotros. Nunca dejaba de sanar, nunca dejaba de sanar a los enfermos, de compartir una palabra, hasta tarde. Se quedó dormido. Cuando iba en la barca se hundía, y lo despierta, le dice, Señor, nos vamos a morir. ¿Y quién se va a morir si tiene a Dios en la barca? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¡Aleluya! Si Dios es por ti, si Dios te defiende, si Dios es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, Jehová Nisi, tu estandarte, ¿quién puede ir en contra de ti? No hay nada ni nadie que te salga a hacer frente.
Jehová, el poderoso, está delante de ti para defenderte. ¿Por qué tienes miedo? ¡Ay, que se me están acabando los recursos! ¿Por qué tienes miedo? ¡Ay, que me dijeron que tenía cáncer! ¿Por qué tienes miedo? ¡Ay, que esta situación! Viene la deuda, viene el embargo. ¿De qué tienes miedo? Si estás cumpliendo el propósito de Dios, Dios te va a librar. Si estás en la barca correcta, Dios saldrá en tu defensa. Si Dios está en tu barca, ¿de qué temeremos? Entonces Dios calma el viento, calma el mar, lo que te produce la paralización. Cuando Dios responde, va a enfrentar lo que te produce miedo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Oh, gracias a Dios, porque lo que me está produciendo miedo, Señor, tú te vas a encargar de eso. Tú vas a parar eso que me está produciendo miedo, porque estás en la obediencia. Mira, qué distinto. Cuando vas en la barca contraria, cuando vas en la barca a Sardis, tú tienes que solucionar tus problemas. Cuando estás en desobediencia, cuando no vas a Nínive, sino que vas a Sardis, tú tienes que solucionar tus problemas. Tú tienes que solucionar tu tormenta. Pero cuando vas en el propósito de Dios, es Dios quien viene a solucionar tu problema. ¡Aleluya! Es Dios quien pelea tus batallas. El Dios es el que te defiende. Y por eso que aunque estés lleno de problemas, tú dices, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Viene el embargo, viene la falta de recursos, viene la enfermedad, pero yo voy a dormir confiado. Dios pelea mis batallas, Dios sale a defenderme. Yo no estoy solo, llegaré al otro lado de donde Dios quiere que yo llegue. Y no hay demonio que se oponga, no hay infierno que se oponga. Si Dios es contigo, ¿de qué temeremos? Gloria a Dios. La pregunta es, ¿estás en la barca correcta? ¿Vas para Sardis o vas donde Dios te está esperando? Donde Dios te mandó. De eso dependerá cómo vas a solucionar la tormenta. De eso dependerá si te hundes o si ves la victoria. Pero el que perseverare, si vas al propósito divino, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Oremos al Señor. Hay gente que conoce la palabra de Dios y sabe lo que Dios desea para ellos. Y quizás compraron boletos para ir a Sardis, no para entregar la palabra a Nínive. Mejor es que vaya a Nínive y haga lo que Dios te mandó. Y hay gente que se subió a la barca cuando Jesús dijo, nos vamos al otro lado, vamos al otro sector, vamos a la otra orilla, y está obedeciendo. Aunque se levante tormenta, Dios sale a librarte de esa tormenta. Así que aguanta. Si estás atravesando dificultades, obedeciendo, aguanta. Dios tiene salida. Dios va a pelear tu batalla. ¿Alguien dice amén a eso? Dios enfrenta a tus enemigos. Dios sale a defenderte. Dios sale a ganar tu batalla, porque no es tu batalla, porque estás obedeciendo, porque estás en el propósito divino. Dios pelea tus batallas. No tengas miedo, no tengas temor. Dios pelea tus batallas. Comienza a darle gracias a Dios por la victoria que ya viene, por la solución que ya viene, por la respuesta que ya viene, porque Dios sale a defenderte cuando estás en el propósito divino. Oremos al Señor.